Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto inaugural de la 34ª edición de los cursos de verano de San Roque. Tiene la palabra la señora primer teniente de alcalde, la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, doña Dolores Marchena Pérez. Gracias. Buenas noches. Alcalde de la ciudad de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boix, rector de la Universidad de Cádiz, don Eduardo González Mazo, don Eduardo Mendicuti, bienvenido a la ciudad de San Roque y gracias por aceptar tan amablemente esta invitación como ponente de la conferencia inaugural de esta edición de los cursos de verano. Vicerrectora de Proyección Social y Cultural, doña Marina Gutiérrez Peinado, subdelegado del Gobierno en el campo de Gibraltar, don Ángel Gavino, autoridades, entidades colaboradoras y patrocinadoras, coordinadores y ponentes de los distintos seminarios, alumnos, alumnas y seguidores, en definitiva, de la cultura en San Roque. Desde la Delegación de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, bienvenidos a la conferencia inaugural de esta 34ª edición de la Universidad de Cádiz con respecto a los cursos de verano en nuestro término municipal de San Roque. Esta nueva edición mantiene la esencia con la que nacían los cursos de verano de San Roque en 1980 y se suma la ilusión, el trabajo y el esfuerzo con el que este equipo de gobierno retomaba su celebración en el año 2011, con la certeza de crear un foro de formación y de debate de primer orden en el ámbito cultural. Excelencia académica a la que nos sumamos a nivel institucional para compartir principios de libertad y de progreso social. Este equipo de gobierno mantiene la responsabilidad en la conservación y difusión de los cursos de verano y manifiesta este compromiso como referente cultural permanente. 13 son los seminarios que se han programado en esta edición, atendiendo al interés social y muy especialmente a las peticiones e inquietudes temáticas que nos trasladan los alumnos y alumnas. Aumentamos también el número de becas. El criterio económico no será un obstáculo para aquellos que quieran acceder a la educación y la cultura y que elijan esta cita académica en nuestra ciudad. Quiero trasladar mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Cádiz por la cooperación y colaboración en esta 4ª edición en la que ya trabajamos y preparamos de forma conjunta, que viene a estrechar los lazos de compromiso y consolidación del curso de verano en la ciudad de San Roque. Me van a permitir que en este sentido agradezca muy especialmente a don Antonio Javier González Rueda el trabajo desarrollado durante todos estos años y desde aquí le deseamos todo el éxito en su nueva andadura profesional. Desde el Ilustre Ayuntamiento de San Roque, agradecer a las entidades colaboradoras y patrocinadoras en esta 34ª edición. Han aumentado el número de empresas y entidades que se han vinculado a este proyecto cultural y académico. A todos ellos, gracias. Un honor contar con la presencia de don Eduardo Mendicuti, escritor y periodista, para comenzar con esta conferencia inaugural de la 34ª edición. Me confieso lectora de sus obras, desde personajes como Perlita, en los relatos de don Carnal, y de Víctor y Ernesto en Otra vida para vivirla contigo. Gracias por la dedicatoria que tan amablemente sé que va a dejar en una de sus obras que tenemos aquí con nosotros, que corresponde a la red de bibliotecas de nuestro municipio y que desde hoy dejará para los lectores sanroqueños pues una impronta y la posibilidad de quedar atrapados no solo por su sentido del humor, sino también por lo que supone un canto a la libertad y a la igualdad. Desde aquí, emplazar a los alumnos y alumnas
a los vecinos y vecinas de San Roque y de la comarca a que participen en esta cita ineludible con la cultura y que disfruten de la amplia agenda tanto cultural como turística que hemos preparado. Mención especial, por tanto, a los alumnos y alumnas que fieles acuden a esta cita cultural y animaros a una participación activa que propicie el debate. Gracias también a la Delegación de Cultura y a su coordinador, César Aldana, y a todos los que se han sumado en el esfuerzo y el trabajo para que esta 34ª edición inicie hoy su camino hasta el próximo día 26 de julio. Por todo ello, mantengo convencida que los cursos de verano merecen ser preservados y garantizados, y ese sigue siendo mi compromiso, no solo en el ámbito político, sino como alumna de estos cursos en los que me matriculé por primera vez en el año 1994. Muchas gracias. Muchas gracias, primer teniente de alcalde. A continuación tiene la palabra la señora vicerrectora de Proyección Internacional y Cultural, doña Marina Gutiérrez Peinado, quien hará una breve presentación del conferenciante. Señor rector magnífico, señor alcalde, señora concejala delegada de Cultura, señor Eduardo Mendicuti, autoridades, señoras y señores, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el rector, yo voy a hacer un resumen, solamente un resumen, de la biografía de nuestro conferenciante. Eduardo Mendicuti es uno de los autores más singulares y distintivos de la literatura andaluza. Nacido en Sanlúcar de Barrameda, es autor de numerosas obras, todas ellas publicadas con gran éxito de crítica y público, traducidas a numerosos idiomas y merecedoras de premios y reconocimientos. El autor, que hoy nos acompaña, recurre de manera habitual a la memoria como fuente inagotable de creación, tomando la infancia, el mito que pervive, como uno de los epicentros emocionales de su discurso. Sus primeros relatos datan de su juventud, donde cultivó el cuento literario, género con el que logró numerosos galardones. Entre ellos quiero destacar 5 Huchas de Plata y el de la revista literaria Nueva Estafeta por la Buena Vida. En cuanto a sus novelas, destacaré 7 contra Georgia, Una mala noche la tiene cualquiera, premio novela de corta Ciudad de Bartrasto, Tiempos mejores, Última conversación, El palomo cojo, Los novios búlgaros. Y asimismo también ha publicado libros de relato, de donde destacan Fuego de marzo y las novelas Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, El beso del cosaco, El ángel descuidado, California, Ganas de hablar, Otra vida es para vivirla contigo. Y entre los premios que ha recibido quisiera destacar el premio Sésame por tatuaje, el premio Café de Gijón por ceniza, el premio Cáceres de novela corta por Última conversación y el premio del Tren 2011 en la modalidad de cuento por su obra El último vagón. Como les he dicho, es solo una breve biografía, pero no quería dejar pasar estos premios y estas obras literarias. Sin más, darle la bienvenida al conferenciante y agradecerle que haya venido a los cursos de verano de San Roque y su presencia. Yo para estas cosas de la técnica soy un desastre. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Señor rector, señor alcalde, señora vicerrectora, Dolores, concejala de Cultura, y todos y todas, amigos, amigas, muchas gracias por estar, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por acompañarme. De verdad que cuando me habló Pepe Jurado, que organizaba este curso, de no solo participar en el curso, sino de dar la lección inaugural, yo recordé cuando había venido otros años, pocas veces, a San Roque, pero me lo había pasado muy bien, había estado muy bien, y hacía años, ya, creo que 6 o 7 años desde la última vez que estuve, pero cuando venía y entré en el taxi dije, de esta calle me acuerdo perfectamente, estas cosas que uno cuando vuelve a verlas después del tiempo se llena de recuerdos, ¿no?
Así que muchas gracias por invitarme y por acompañarme, porque entre todos me habéis llenado de recuerdos, que es una cosa tan importante para todos nosotros y todas nosotras y tan importante para cualquier escritor. Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias en un acto como este, que supone la inauguración oficial de los cursos universitarios de San Roque, de la Universidad de Cádiz. Y entre las propuestas que he pensado para poder charlar esta tarde, a mí me parecía, de pronto me pareció oportuno el tema de la educación, al fin y al cabo, y el tema del aprendizaje. Al fin y al cabo, eso no deja de ser cursos, no deja de ser un curso universitario, aunque sea en verano, que es un tiempo distendido, y me parecía un buen tema para tratarlo en este acto. Unos cursos universitarios de verano, como estos de la Universidad de Cádiz, que se inauguran oficialmente esta tarde en San Roque, son o deben ser siempre una propuesta educativa en la que no solo cuente lo estrictamente académico, sino también lo creativo, lo sorprendente, lo emotivo, lo social y lo lúdico. Como han ido recogiendo tantas obras literarias o tantas películas, el verano, incluso en su versión más hedonista, indolente y desocupada, incluso en su versión más desaforada, es siempre un espacio de aprendizaje. En los veranos de la infancia vamos aprendiendo a conocernos y a crecer y a imaginar nuestro futuro. En los veranos de la juventud, después de todos los excesos que quepa imaginar y que uno se pueda permitir, terminamos aprendiendo a reconciliarnos con nosotros mismos. En los veranos de la madurez aprendemos a celebrar la vida con su felicidad y su desdicha, con sus días radiantes y sus días de tormenta. Y en los veranos de la edad crecida aprendemos a recordarnos y a inventar a diario el resto de nuestra vida. En verano, en ese tiempo distendido y luminoso, y gracias a la astuta y efervescente clarividencia que proporciona siempre el buen tiempo, es cuando mejor nos enseñamos, nos educamos a nosotros mismos para enfrentar el curso de la vida. No soy un educador, al menos en sentido estricto, y no soy un historiador ni un investigador. Como escritor soy mucho más hijo de lo vivido que hijo de lo investigado. Pero sin duda soy, como todos y todas, hijo del aprendizaje, es decir, hijo de la enseñanza y de la educación en sentido estricto y en sentido amplio. Y como escritor me manejo infinitamente mejor en la narración, en el relato, que en la teoría. Así que enfocaré esta charla sobre la educación para la vida como un relato. Empezaré esta conferencia inaugural de estos cursos universitarios y gaditanos del verano de 2014, como empezaban los relatos de toda la vida. Érase una vez un niño de 8 años en el puerto de Santa María, en una casa de la calle Pagador, el mayor ya de 6 hermanos, luego acabaría siendo el mayor de 8 hermanos, en el que se había despertado muy pronto la curiosidad, el interés y el gusto por la narración. Y en ese proceso de seducción por parte de la narración, por parte del relato, ese niño contó, yo conté, con una maestra inolvidable. No era una maestra oficial, era una vecina. De hecho, vivía con su marido y con sus hijos en el bajo de esa casa de la calle Pagador, y nosotros vivíamos en el piso de arriba. Una ama de casa, madre ya de 3 o 4 hijos, y sin duda con una vocación natural para enseñar. No a través de la enseñanza o de asignaturas regladas, pero sí por medio de la narración, por medio del relato. María Merello, así se llamaba, así se llama, y era de la familia Merello, de la familia de Rafael Alberti, prima, una de las primas por parte de la madre de Rafael Alberti. Tenía el don de contar, y además
una pequeña biblioteca en la que abundaban en ediciones muy baratas vidas de santos. A veces ella nos leía, a sus hijos y a mí y a mis hermanos, esas vidas de santos, o yo las leía por mi cuenta, y la verdad es que he olvidado los pormenores de casi todas esas biografías piadosas, salvo alguna particularmente cosquilleante, como la de un San Tarsicio que vivió en tiempos de la Roma pagana y pervertida. Aquel chiquillo que en minifalda, porque yo entendía que era una minifalda, llevaba la sagrada forma protegida sobre su pecho y bajo sus brazos en cruz y tenía que atravesar la ciudad entera bajo la lúbrica mirada de montones de soldados y centuriones, también en minifalda, hasta que le aplicaron el santificador martirio. Pero desde luego, aunque los pormenores de las vidas de otros santos ya no los recuerde, lo que no he olvidado es la emoción de todas aquellas lecturas, la avidez por la lectura, la fascinación por el relato como vehículo de conocimiento y de aprendizaje, y como vehículo, por tanto, para contarme yo mismo y para mantener vivo un tiempo en el que alguien empezó a enseñarme a conocerme, a aprender y a vivir. Pero lo que María Merello dominaba como nadie era el arte de la narración oral, el arte de contar cuentos procedentes de la tradición narrativa oral. Nos contaba cuentos que no contaba nadie, que no estaban escritos, que no figuraban en ningún libro, que ella sabía porque se los había contado a alguien de niña en su casa. La tradición narrativa oral, tan fascinante y jugosa en todas las épocas y en todas las culturas, y no solo en las más primitivas, con todos sus ingredientes de ingenuidad y fantasía y sabiduría popular y retranca sentimental e ideológica, fue durante mucho tiempo, para muchas generaciones, un instrumento educador de primer orden, a la altura de la mejor escuela, a despecho de diferencias de clase, de diferencias económicas, de diferencias culturales. He conocido a lo largo de mi vida hombres y mujeres de extracción cultural, de extracción muy modesta, económica o culturalmente en sentido convencional, que sabían contar las historias más intrigantes, divertidas y emocionantes, unas historias que casi siempre durante su infancia habían escuchado en sus familias, a sus vecinos, a sus conocidos. Para esos hombres y esas mujeres, esas historias, estructuradas como verdaderos relatos, fueron sin duda fundamentales en su educación. Para mí, los cuentos de tradición oral que nos contaba María Merello lo fueron. Y fueron fundamentales en mi formación, en mi destino como escritor, como narrador. Esto lo he contado muchas veces. Un día, a los 7 u 8 años, arranqué unas páginas de un cuaderno escolar, las doblé por la mitad, puse un hilo de coser en el lomo para que pareciera un libro y escribí un cuento. El cuento pasó de mano en mano por toda la familia y por algunos amigos de mis padres y todos se quedaron encantados y entusiasmados, ¿no? ¿Qué niño más listo? Este niño va a ser un pemán. Pero María Merello buscó el momento para quedarse a solas conmigo y me dijo: está muy bien lo que has escrito, pero todos los escritores al principio se inspiran en algo, ¿verdad? Ella sabía que aquel cuento estaba prácticamente calcado de uno de los que ella nos había contado solo a los niños. No recuerdo la verdad que contaba aquel cuento, pero sí recuerdo la vergüenza que pasé cuando María Merello me dijo que ella sabía que prácticamente estaba copiado. Por suerte, o más bien por la delicadeza y la perspicacia educadora de María Merello, sobreviví como escritor en ciernes a aquel plagio tan precoz, tan candoroso y tan descarado. Porque María Merello no me delató, no se lo contó a nadie,
De haberlo hecho, creo que no habría sido capaz de volver a escribir nada que no fuera estrictamente obligatorio de pura vergüenza. Por descontado, en mi caso, toda aquella labor educadora doméstica a cargo de María Merello convivió con la educación escolar. Mi primer colegio, cuando yo tendría 5 o 6 años, fue un colegio de monjas, y mi primera profesora fue la hermana Natividad. Yo era el alumno predilecto de la hermana Natividad, por razones que no soy capaz de identificar ahora con precisión. Ella me enseñó a leer, a escribir, a sumar y restar y a multiplicar y dividir, y a prepararme para hacer la primera comunión, y poco más, por razones obvias, pero uno no olvida nunca a quien le enseña eso. Lo que sí recuerdo con especial claridad es cómo y por qué me convertí en un alumno aún más predilecto de la hermana Natividad. El episodio lo cuento muy modificado en mi novela El Palomo Cojo, en el capítulo que se titula Las pestañas de la Purísima. En El Palomo Cojo, la historia de las pestañas de la Purísima se adjudica al hermano Gerardo, uno de los religiosos de la enseñanza que me dieron clase años más tarde en el Colegio de la Salle de Jerez, de quien hablaré luego, y ese cambio de protagonista responde simplemente a la organización de la novela y es un mínimo ejemplo de modificación de la realidad y manipulación de la memoria que con frecuencia nos permitimos los novelistas. En la novela se cuenta: un día el hermano Gerardo nos advirtió de que teníamos que estar atentos, que en casi todas nuestras casas podía estar ocurriendo un milagro, porque en los misales de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, podía aparecer en cualquier momento una pestaña de la Purísima Concepción, y esa era la señal para que todas las familias dieran una limosna para el colegio. Las señoras que no hicieran caso corrían el peligro como castigo de que les salieran en los ojos orzuelos y llagas. Y como decía el hermano Gerardo, ¿quién quería que su madre tuviera los ojos como un leproso? En cuanto llegué a mi casa le pregunté a mi madre si había encontrado en su misal una pestaña de la Purísima. Y ella cometió una herejía, porque me dijo que eso era una trola y un sacaperras que se habían inventado los curas, que si en su misal había una pestaña no era ni de la Virgen ni de San Pedro, que sería de ella, de mi madre, porque las pestañas se le caen a todo el mundo cuando lee. Yo eso no se lo conté al hermano Gerardo, no se lo conté a nadie. Solo dije que si yo no llevaba una limosna para el colegio era solo porque en el misal de mi madre no había aparecido todavía ninguna pestaña y que la prueba estaba en que mi madre tenía los ojos estupendamente. Y eso era verdad, que yo se los miraba todas las mañanas. A ver, mamá, acércate. ¿Tú de qué color tienes los ojos? Y no le salían ni llagas, ni orzuelos, ni grietas llenas de pus. Pero el hermano Gerardo nos dijo que sí, que si no salían esas cosas era peor, que a las familias que por avaricia no dieran limosna para el colegio, seguro que antes o después les caía alguna desgracia. El hermano Gerardo, que en realidad se llamaba así, me dio a mí clases en primero y segundo de bachillerato, y a esa edad ya no nos contaban a los chicos ñoñerías del calibre de las pestañas celestiales. Lo que hice en la novela fue cambiarle el sexo a la hermana Natividad, que fue quien nos contó a niños muy pequeños esa trola, aunque verdaderamente lo hizo con elementos, en mi opinión, más truculentos y hasta crueles. La hermana Natividad nos dijo a niños de 6 o 7 años que si en el misal de nuestras madres aparecía una pestaña, se trataba en efecto de una pestaña de la Purísima, y eso era señal de que la madre en cuestión estaba en pecado mortal, y para que Dios se lo perdonara tenía que dar al colegio una buena limosna. Como es natural, mi madre, cuando se lo conté, se puso hecha un basilisco con la dichosa monja, pero yo me puse del lado de la hermana Natividad. Y por eso me convertí aún más en su alumno predilecto, aunque me quedó una enorme desazón. Mi madre estaba en pecado mortal y no quería reconocerlo, de modo que si se moría de repente se iba derecha al infierno. Eran los años 50 del siglo pasado y los niños de entonces en este país fuimos educados así. En nuestra educación ocupó un lugar fundamental el miedo al pecado. España era entonces un país pobre, sometido a una dictadura inmoral y socialmente controlado por la Iglesia Católica. El miedo al pecado, el sentimiento de culpabilidad por los pecados cometidos
o la rebelión contra la idea del pecado y sus consecuencias está en el origen de gran parte de la literatura de este país. Pero algunos niños de entonces, cuando aún no habíamos cumplido los 10 años, tuvimos la suerte de encontrar maestros o maestras que sabían enseñar, sino desde un claro y definitivo enfrentamiento a los dogmas, sí, desde una posición de libertad pedagógica que está sin duda en el origen de que algunos hayamos podido vivir y en algunos casos escribir desde muy jóvenes con una bendita falta de remordimientos. En mi caso, luego fue una maestra y se llamaba Milagros, la señorita Milagros, y me dio clases de lo que entonces se llamaba preparatorio en el viejo y creo que ya desaparecido Colegio Portuense de la Pescadería. La señorita Milagros me parecía muy mayor, aunque seguramente no tendría mucho más de 30 años. Era rubia, gordita, usaba gafas y vivía soltera con su madre en un piso bajo, sombrío, con un patio lleno de lechos, cerca de donde nosotros vivíamos, al otro lado de la Plaza de Toros. Yo también era el alumno predilecto de la señorita Milagros. Había otro alumno, hijo del entonces director del penal del puerto, que siempre se lo sabía todo. Y yo algunas veces no sabía las respuestas correctas a las preguntas de geografía o de historia y sobre todo de matemáticas. Y el hijo del director del penal siempre sacaba mejores notas que yo. Pero yo era el alumno predilecto de la señorita Milagros. Recuerdo que un día nos pidió que hiciéramos una redacción sobre el curso escolar y el hijo del director del penal hizo al parecer una redacción anodina y seguro llena de faltas de ortografía. A mí, por entonces, ya me gustaba mucho leer y casi no cometía faltas de ortografías. Y mi redacción, en la que comparaba cada trimestre con un animal, eso lo recuerdo, pero no recuerdo con qué animales, le encantó a la señorita Milagros y le dijo a mi madre, muy contenta y muy orgullosa de mí, que yo iba a ser un Alberti. No sé si a mi madre le hizo mucha gracia la idea de que yo fuera a ser un Alberti, pero fue la única vez que saqué mejores notas que el hijo del director del penal. Y eso que yo me esmeraba mucho por aprendérmelo todo bien, salvo lo de los números, que era algo con lo que no podía, y me esmeraba no solo por amor propio, sino por tener contenta a la señorita Milagros. Pero la señorita Milagros me enseñó, sin saberlo, sin querer, fuera del colegio, algo que no estaba en los libros del colegio y que siempre que lo recuerdo me caldea el corazón. Un día apareció un teatro ambulante en la Plaza de la Pescadería. Era una carpa bastante destartalada, con una tarima y unas cortinas de color granate por todo el escenario y toda decoración, y unos bancos corridos para que nos sentara el público, para que se sentara el público, y la compañía estaba formada por un señor muy mayor, seguramente más joven de lo que soy yo ahora, una señora también muy mayor, la hija de ambos, de la edad de la señorita Milagros, el marido de la hija, un hombre muy delgado pero que hacía en la obra que representaban un personaje muy gracioso, y otro hombre de la edad del marido de la hija de la familia y que en la obra hacía de príncipe y al que yo no conseguía encajar en la familia. Y no andaba descaminando porque la señorita Milagros, cuando todo pasó, me dijo que es que no era de la familia. La obra que representaba era un cuento de padres crueles que tenían encerrada en su castillo a su hija en edad de merecer para que no tuviera pretendiente de su edad porque querían casarla con un hombre más rico, por el hombre más rico de su reino, hasta que aparecía por aquellas tierras un príncipe de otras latitudes, un príncipe guapo y valiente, pero todavía pobre, y que gracias al personaje del gracioso conocía la historia de la desventurada prisionera. El príncipe se las apañaba estupendamente para llegar a los aposentos de la muchacha, pero cuando la muchacha se enteraba de que no era rico, lo rechazaba. El público se llevaba un disgusto tremendo y silbaba y gritaba improperios contra la interesada muchacha y sus padres, pero el príncipe entonces se ponía a mirar entre los espectadores y se fijaba sobre todo en las muchachas, hasta que de pronto daba un salto y un grito de alegría y proclamaba que allí había encontrado a la mujer de su vida.
Acto seguido elegía a una de las espectadoras, la pesquis y la experiencia hacían que eligiera siempre a muchachas solteras y sin compromiso, aunque parece que una vez se equivocó, y un novio pendenciero casi lo descalabra. Se iba derecho a por la elegida, la cogía en brazos y salía con ella en brazos de la carpa para ser felices y comer perdices. Aquella tarde en que la señorita Milagros nos llevó a ver la función, el príncipe escogió, cogió en brazos y se llevó en brazos a la señorita Milagros. El príncipe y la señorita Milagros se vieron algunas tardes después de la función, pero un buen día la carpa desapareció y la señorita Milagros siguió dándonos clases como si nada hubiera pasado. Pero yo intuí que la señorita Milagros estaba triste. Así que arranqué unas hojas del cuaderno del colegio, las doblé, les puse un hilo de coser en el lomo para que pareciera un libro y escribí una obrilla de teatro en la que una maestra con gafas conocía a un príncipe que se la llevaba en brazos por montones de países del mundo para ser felices y comer perdices. Comprendo que por ese camino yo no terminaría siendo un García Lorca, pero la señorita Milagros se emocionó mucho cuando le regalé la obrilla de teatro y yo aprendí que escribir sirve también para emocionar y para consolar y para ponerse del lado de quienes más sufren y peor lo pasan. Cuando un año, en el Festival de Cine de Turín, un travesti que controlaba las entradas, creo que esta mañana lo he contado, me dijo que mi libro 7 contra Georgia era su libro de cabecera y que siempre lo leía cuando estaba triste o le atacaba el insomnio. Y cuando una amiga me contó que mientras convalecía de una operación en el hospital alguien le regaló la novela Una mala noche la tiene cualquiera y se animó tanto, se lo pasó tan bien y se rió con tantas ganas que se le saltaban los puntos. Y cuando una vez en la Feria del Libro de Valencia un chico compró mi novela Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, la historia de un transexual que quería ser santa y me pidió que se la dedicara a una amiga suya transexual a que unos niñatos fachas le habían dado una paliza y él sabía que la lectura de mi libro iba a hacerle mucho bien. Y cuando hace poco un lector me contó que una amiga le había dicho que había perdido el gusto por la lectura y que él le regaló mi novela Ganas de hablar y que su amiga ha recuperado el placer de leer, cada vez que me ocurre algo así, yo siempre me acuerdo de la obrilla de teatro que con 10 años le escribí y le regalé a la señorita Milagros. Muchos años después, hace poco, escribí un relato que se titula El príncipe, de la señorita Milagros, que espero incorporar en algún nuevo libro de cuentos que alguna vez publiqué. Llegados a este punto, quizás sea pertinente, al hilo de este relato, traer a cuenta un debate interesante sobre cómo deben ser educados los niños más pequeños, los niños de la edad que yo tenía entonces. Hace ya algún tiempo encontré en el diario El País un reportaje de Elisa Silió que se titulaba La buena escuela no asfixia la creatividad. Los dos subtítulos de la pieza eran Todos tenemos una faceta imaginativa que despierta en la infancia y va apagándose con los años, y algunos expertos creen que las reglas escolares castran, otros opinan que ajustarse a ellas nos hace adultos. Luego el reportaje desarrollaba esas dos teorías. Como recordaba en su reportaje Elisa Silió, el educador, escritor y conferenciante británico Ken Robinson afirma que todo el mundo es capaz de tener éxito en algún área si es capaz si se dan las condiciones precisas y si han adquirido un conocimiento relevante y unas habilidades. Pero, según él, la escuela mata esa creatividad que no tiene por qué ser artística, como solemos imaginar, sino también científica y social. Dice Elisa Silió en ese reportaje que, según Robinson, a muchos profesores solo les interesa que se conteste lo que está en los contenidos del temario, lo que provoca la frustración de aquellos niños y niñas que son más arriesgados y a los que les gusta improvisar. Eso provoca que cada vez esos niños y niñas se atrevan menos a pensar de manera diferente por temor a equivocarse. Tienen un comportamiento más rígido y convergente. Todo ello, según el pedagogo, tiene su origen en una escuela anacrónica concebida durante la Revolución Industrial pensando
en la producción en cadena, un esquema que casa mal en una sociedad basada cada vez más en los servicios y el conocimiento. Como respuesta a esta teoría, Elisa Silió, en su reportaje, acude a la opinión de José Antonio Marina, como todos sabéis, un filósofo, profesor universitario, escritor, autor, entre otros, algunos libros divulgativos de pensamiento y filosofía accesibles. Dice Marina, este tema no se puede despachar a la ligera. De acuerdo, que conste que yo no lo estoy despachando, solo lo estoy planteando, y ahora me refiero a mí. De acuerdo, no se puede despreciar la respuesta correcta, dice Marina. Yo solo lo estoy planteando. No se puede despreciar, no hay una solución creativa, dice Marina, a la tabla de multiplicar. Bueno, yo creo que sí la hay. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, 2 por 2, un armario. Ni se puede mezclar Napoleón con Harry Potter en un relato histórico, pero yo creo que sí se puede. Eso sí, hay que saber mezclar todo eso con imaginación, coherencia interna, audacia lógica y gracia, digo yo. Y concluye Marina, tampoco se puede ensalzar tanto el pensamiento divergente que se anule, de manera que se anule el pensamiento convergente. Por suerte o por desgracia, yo no soy un educador. Yo he sido siempre, sobre todo, un educando, un aprendiz. Y como aprendiz, a lo largo de mi vida, en la historia de mi educación, me he agarrado como un clavo ardiendo a la creatividad y nunca le estaré lo suficientemente agradecido a los profesores y profesoras que, como la señorita Milagros, supieron cuidarme, entenderme, protegerme, animarme. El hijo del director del Penar del Puerto siempre se sabía las respuestas correctas, pero yo era el alumno preferido de la señorita Milagros. Yo era ya adicto al pensamiento divergente. Naturalmente, Elisa Silió, en su reportaje, acude a la opinión de expertos que proponen pues un saludable, como siempre, término medio, ¿no? Cita a Beatriz Valderrama, la autora de Creatividad Inteligente, Guía del Emprendedor, que dice: la escuela fagocita la creatividad si tiene un punto de vista tradicional y se aplica la metodología de siempre, pero sí que hay profesores que saben desarrollarla. O Carolina Sharp, que en su artículo Desarrollando la creatividad infantil, ¿qué podemos aprender de la investigación?, escribe que se debe tolerar la ambigüedad, plantear preguntas con distintas respuestas, animar a la experimentación y a la persistencia y felicitar al niño ante una contestación inesperada. También supongo, digo yo, si un niño dice 2 por 2 un armario. Aunque el alumno tiene además que aprender a juzgar cuándo es apropiado divergir y cuándo debe mostrarse de acuerdo. Debo reconocer que a mí siempre me pareció y me sigue pareciendo apropiado divergir. En ese reportaje, del que apenas estoy utilizando y reproduciendo algunas pocas citas, el trabajo es más amplio y rico en información y planteamientos. Silió dice que es indiscutible que la infancia es la mejor edad para aprender a aprender y para sentar las bases de la cooperación y la resolución de problemas, pero que hay quien ha empezado a poner en duda que sea la etapa de la vida más creativa. Un señor de Yale lo plantea así, Hay también informes que dicen que la creatividad crece cuando eres adulto porque te conoces mejor a ti mismo, conoces mejor tus emociones. En cualquier caso, yo me iría haciendo adulto, iría conociendo mis emociones y desde luego intentaba seguir siendo creativo y casi siempre con una creatividad con dosis de divergencia. El ingreso de bachillerato lo hice en el Instituto Luis Coloma de Jerez, entre otras razones porque nos mudamos a vivir a Jerez. Y en mi ficha escolar, que alguien rescató no sé con qué motivo, al cabo de mucho tiempo pude comprobar que, aunque aprobé, no siempre había acertado con las respuestas correctas. No eran en absoluto las notas de un empollón. Claro, que sí podían ser perfectamente las notas de un genio. A fin de cuentas, hay una enciclopedia de malos alumnos y rebeldes que llegaron a genios, que también Elisa Silió recoge en ese reportaje, y en la que figura un listado de grandes nombres de las artes y las letras que fueron,
antes o después en la historia de su educación, y de una manera u otra, alumnos raros, malos, mediocres. Por ejemplo, el físico Stephen Hawking, el padre de la álgebra moderna Évariste Galois, el premio Nobel de Medicina Jean Gourdon, la escritora Agatha Christie, que es, por cierto, la única mujer de esa lista, Thomas Edison y pintores como Dalí, Picasso, Cézanne, Leonardo, escritores como Dumas y Balzac, mandatarios como Napoleón y Churchill, y en nuestra época actual gente tan exitosa como Bill Gates y Steve Jobs. Todos ellos fueron malos alumnos, por lo visto, también yo. Mi fuerte, ya digo, era la creatividad. Y en eso también conté con la complicidad voluntaria o involuntaria del ya citado, aunque fuera de lugar antes, hermano Gerardo, que me dio clases de gramática, literatura y religión en primero y segundo de bachillerato de entonces en el Colegio de La Salle de Jerez. El hermano Gerardo era devoto de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Era tan devoto que yo al menos llegué a saberme Platero y yo casi entero de memoria. En ese tiempo, una de mis hermanas, Lucía, era muy pequeña y no sé por qué a mí me dio por escribir algo sobre mi hermana Lucía. En esa ocasión no arranqué hojas de ningún cuaderno, ni las doblé, ni les puse en la loma un hilo de coser para que pareciera un libro, sino que utilicé un cuaderno entero escolar, de aquellos que tenían tapas de hule, y las tapas eran de color burdeos, y escribí un texto de prosa poética que titulé Nada creativamente, Lucía, y que con solo una pizca de creatividad empezaba así. Lucía es pequeña, morena, suave. No puse peluda, porque a mi madre no le habría gustado un pelo, supongo. Pero a mi madre le gustó mucho, y creo que aún guarda aquel cuaderno de tapas de hule de color burdeos, y al hermano Gerardo también le gustó mucho, y se puso a decir que yo iba a ser no un Juan Ramón Jiménez, sino mucho mejor que Juan Ramón Jiménez. Otro día, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, nos pidió a todos que escribiéramos una poesía a la Virgen. Al hermano Gerardo mi poesía le entusiasmó. El hermano Gerardo me pidió que la escribiera en una gran hoja de papel blanco y la pegara en la pared de la clase. Y yo estaba muy contento, muy orgulloso. Mi poesía empezaba así: el mar, la mar, solo el mar. Yo no sé si el hermano Gerardo sabía que así empieza un hermoso poema de Rafael Alberti. Yo no sé si el hermano Gerardo lo sabía y, como hizo aquella vez María Melello, no quiso delatarme para que yo no me muriera de vergüenza y siguiera escribiendo poesía. Luego no he vuelto a escribir poesía, Yo no sé si el hermano Gerardo a lo mejor no quería pronunciar el nombre de Alberti. Así nos educaban entonces. Yo ni siquiera sé ahora si de verdad entonces sabía que así empieza un poema de Rafael Alberti. Entonces no se enseñaba a Alberti en los colegios, se enseñaba a Bebán. Lo que sí sé es que, a diferencia de lo que hizo la señorita Milagros, el hermano Gerardo no fue entonces por ahí diciendo que yo iba a ser un Alberti. De aquel hermano Gerardo, no del que aparece en el Palomo Cojo hablando de las pestañas de la Purísima, he escrito otras veces. Por ejemplo, en uno de los cuentos de mi libro Fuego de Marzo, el cuento que se titula Casa de Mujeres, aunque el hermano Gerardo en ese cuento se llama hermano Leoncio. En el cuento, el niño narrador y su hermano Manolín se proponen ir de misioneros a El Costillar, en realidad el barrio de Rompechapines en Jerez, un barrio que hay al lado del bloque de pisos en los que ellos viven y en el que hay mujeres, dice el narrador, que van con hombres uno detrás de otro. Dice el niño narrador: Manolín decía que al primer sitio al que iba a ir de misionero era precisamente al Costillar. Yo le preguntaba que cómo iba a distinguir a las que tendría que redimir y a las que no, y él no lo tenía muy claro. Él lo tenía muy claro, redimiría a todas las mujeres que viera llena de postillas y granos de pus,
que en eso se distinguía, según explicaba el hermano Leoncio en clase de religión, las mujeres que iban con hombres uno detrás de otro. ¡Qué manía con la pus! Así era nuestra educación de entonces, llena de pus. Y llena de vicisitudes académicas como mínimo sorprendentes, al menos en mi caso. Yo, en los colegios todos religiosos en los que estudié el bachillerato de entonces, pasando todos los años desahogadamente de curso, sacando sobresalientes, sí, en literatura, en religión, una asignatura que en aquel tiempo era obligatoria, como quieren hacerla ahora, pero en la que, aunque parezca mentira, se podía ser también muy creativo, y por mucho que cueste creerlo, en educación física, lo que servía para sacar también sobresaliente por enigmáticas razones en formación del espíritu nacional, y notables en historia y en geografía, y lo pasé todos los cursos, ya digo, desahogadamente, pero sin saber absolutamente nada de matemáticas, de física y de química, pero nada, cuando digo nada, no digo ni torta. Y así aprobé, yo creo que milagrosamente, la reválida de cuarto, que entonces se hacía, y cursé quinto y sexto de bachillerato de ciencias, en la rama de ciencias, y la correspondiente reválida. Así nos educaban entonces, revalidándonos todo el rato, y así por lo visto piensan ahora que hay que seguir educando. Aprobé todo eso, digo, sin saber, por ejemplo, hacer una raíz cuadrada. Jamás en mi vida he sabido hacer eso, ni para qué sirve una raíz cuadrada, ni digamos una raíz cúbica, y de ahí en adelante, así que tampoco sé muy bien para qué sirve una reválida o una revalidación. Los profesores de esas disciplinas se desesperaban un poco conmigo. Pero yo nunca olvidaré a aquellos otros profesores que me enseñaron a pensar por mi cuenta, que estimularon mi imaginación, que orientaron mis lecturas, que elogiaron mis redacciones o mis primeros relatos, que cuidaron y defendieron y protegieron mi creatividad. En sexto de bachillerato tuve un profesor, el hermano Benigno, que me prometió dejarme leer Energía y Pureza si escribía una especie de auto sacramental para representarlo al final del curso. Escribí, en efecto, una especie de auto sacramental en el que el alma y el amado se decían todo el tiempo unas cosas muy peliculeras, y que me parece que dejó bastante estupefacto al superior de la congregación que aquel año tuvo a bien visitarnos. Pero es que yo me moría de ganas de leer Energía y Pureza, un libro de un tal Monseñor Tamer Toz, y cuyo contenido aún hoy en Internet se presenta así: no hay joven que no oiga tarde o temprano el canto hechicero o la voz imperiosa del deseo impuro. Por supuesto, yo ya sentía el canto imperioso y la voz hechicera, o al revés, ¿no?, del deseo impuro. Pero la lectura de Energía y Pureza estaba en el colegio estrictamente controlada. Todo esto lo cuento en mi novela El ángel descuidado, una historia de amor, el primer amor entre dos chicos en un noviciado religioso de la época, a mediados de los años 60 del siglo XX. Por entonces, los seminarios y los noviciados de las congregaciones religiosas estaban llenos de muchachos procedentes sobre todo de la España más pobre y rural, y cuyas familias no veían mejor camino que ese para que sus hijos estudiasen. Otros entraban en noviciados o seminarios porque ya conocían la verdadera sustancia de sus sueños. A aquella edad, la verdadera sustancia de mis sueños, yo ya la conocía también perfectamente. Cuando el hermano Benigno cumplió su promesa y me dio el libro con toda suerte de cautelas, condiciones y limitaciones, y lo leí, comprendí por qué la lectura de aquel libro estaba tan estrictamente controlada. Aquel libro te ponía, como dicen los chicos de ahora, como una moto, o dicho con un poco más de creatividad, como una barbacoa. Así era, cuando uno llegaba a la adolescencia y la primera juventud, la educación de entonces, obsesionada
por el canto hechicero y la voz imperiosa de los deseos impuros, víctimas de la educación de las carencias de una cultura mutilada, penosamente condicionada por los libros y la cultura prohibida. Pero yo nunca le agradeceré bastante al hermano Benigno que me permitiera leer Energía y Pureza. En aquella España, en aquel tiempo, en aquella España radicalmente alejada de lo que debe ser un país democrático, no existía una asignatura ni remotamente parecida a educación para la ciudadanía. Ahora vuelve a no haberla. Ninguna asignatura trataba de educarnos en la igualdad, en la solidaridad, en la libertad, en las responsabilidades y los derechos de los ciudadanos libres, en la diversidad afectiva y sexual. Y había que tener mucha suerte o ser muy espabilado para acceder a una lectura como Energía y Pureza y para descubrir que, por ejemplo, había unos deseos que por supuesto emitían cantos hechiceros y voces imperiosas de lujuria y que eran, según decía todo el mundo, mucho más impuros que los demás, pero que existían y que uno no estaba solo en el mundo sintiendo aquellos deseos, que uno no era un monstruo solitario. A partir de aquel descubrimiento había que apañárselas, y yo me las apañé. Había que ser autodidacta en el aprendizaje de la complejidad y en la búsqueda de la dignidad de la propia sexualidad y de las propias emociones, aunque fueran diferentes, y yo lo fui, y a veces suspendí, y a veces aprobé, y alguna vez saqué sobresaliente, y siempre fui pasando curso, pero hubo chicos y chicas homosexuales, bisexuales, o en conflicto con su género externo y con su identidad sexual, que en esa lucha por el aprendizaje a solas suspendieron para siempre. Para cursar el preuniversitario de entonces, volví al Instituto Luis Coloma y tomé una decisión drástica y temeraria, pero inevitable: pasarme de ciencias a letras y estudiar y aprobar, por tanto, latín y griego de quinto y sexto de bachillerato. Lo aprobé todo, la verdad. La verdad es que no sé muy bien cómo, pero lo aprobé. En aquel tiempo, finales de los años 60, en el Instituto Coloma, ya éramos chicos y chicas yeye. Ya empezábamos a conocer, por puras filtraciones más o menos interesadas del régimen franquista, lo que había al otro lado de los Pirineos en materia de costumbres, de vestimenta, de idiomas, de música, de cine, de literatura y también de deseos y emociones. Ya empezaba a ser verano en este país cuando correspondía. Para examinarme de preuniversitario, bueno, estoy quedando como un alumno no malo, sino lo peor. Los alumnos de la provincia de Cádiz teníamos que ir a la universidad, allí a Cádiz. Aprobé a la primera la prueba común y en la prueba específica, latín y griego, naturalmente me suspendieron. Me suspendieron una vez, 2 veces, 3 veces. La verdad es que aunque los aprobara en el Instituto Coloma, aquellas asignaturas las tenía cogidas con alfileres. Pero después de que me suspendieran la primera vez y mientras esperaba las siguientes convocatorias de exámenes, cada 6 meses, mientras estudiaba en mi casa, incluso llegué a albergar el muy peregrino propósito de aprenderme de memoria la Ilíada y la Odisea para poder acertar con la traducción de los textos que nos pusieran en los exámenes, tomé otra decisión: hacer el servicio militar, que entonces era obligatorio. Lo hice como voluntario, es decir, 18 meses de mili, en el cuartel de artillería antiaérea de Jerez, y lo sobrellevé lo mejor que pude. Pero durante el servicio militar conocí por primera vez de verdad la satisfacción y la emoción de enseñar. En el servicio militar me hicieron, como a todos a los que tenían algunos estudios, cabo. Sin duda, fui el cabo más atípico del ejército español de todos los tiempos. Me sentía incapaz de mandar.
así que decidí manejar a los soldados de mi compañía por consenso. Seguramente el concepto menos castrense que pueda imaginarse. Y me salió bien. Casi todos los chicos, sobre todo los de origen más sencillo, apreciaban casi siempre que aquel cabo pidiera las cosas por favor, que explicara por qué que había que hacer las cosas bien. Por ejemplo, que había que limpiar bien los dormitorios y las letrinas, que hacía la vista gorda cuando se podía hacer la vista gorda sin perjudicar a nadie. Si algún soldado intentaba sacar ventaja de mis peculiares métodos militares, siempre había otros que le afeaban la falta de respeto a las indicaciones de un cabo tan considerado como yo. En aquel tiempo llegaban al servicio militar obligatorio muchos muchachos de 18, 19, 20 años que no sabían leer ni escribir. En el cuartel organizaron unas clases de alfabetización y a mí me encomendaron una de ellas. Probablemente pocas cosas he hecho en mi vida que recuerde con más satisfacción que esa. Era difícil, era pesado, era desesperante, era emocionante. Casi todos aquellos chicos a mi cargo salieron del cuartel sabiendo leer y escribir, sabiendo escribirle una carta a la novia. Un día, uno de los más torpes me pidió que le escribiera por él una carta a su novia, una chica de Ubrique que se llamaba Remedios. Nunca se me olvidará. Y se la escribí. Él me iba diciendo lo que quería decirle a Reme y yo lo escribía procurando que quedara bonito, romántico, emotivo, creativo. Al cabo de unos días, el chico me dijo que había recibido respuesta de su novia, que sí sabía leer y escribir, y me pidió que se la leyera. Reme le decía al chico que su carta le había gustado mucho, que la letra era preciosa, pero que no había entendido nada. El chico nunca más volvió a pedirme que le escribiera en su nombre una carta a su Reme, pero se tomó tan a pecho aprender a escribir que cuando aún le quedaban unos meses para licenciarse, le escribió a Reme una carta llena, es verdad, de excentricidades ortográficas y sintácticas, pero en la que Reme lo entendería todo. Cuánto la quería su novio, cuánto la echaba de menos, cuánto pensaba en ella, qué ganas tenía de verla, qué bien iban a estar cuando él terminara la mili. A la cuarta, por fin, aprobé, yo creo que ya porque estaban hartos de mí, el grupo específico ese de Preu. Y luego me fui a Madrid a estudiar periodismo y en Madrid aprendí mucho de lo que sé y estoy razonablemente orgulloso de ello. Y en Madrid no me esforcé lo más mínimo en aprender lo que no sé y no estoy en absoluto orgulloso de ello. Eso sí, siempre traté de salvar el tipo con un poco de creatividad. Sé que en aquella España, en aquel tiempo, en aquel sistema educativo, fui un chico afortunado, pero no añoro ni idealizo aquella manera de enseñar y de aprender. Y me parece desastroso que se intente volver a ella, reválida, separaciones por sexo, asignatura de religión obligatoria, supresión de educación para la ciudadanía. Sé que fui educado en un tiempo de enorme precariedad económica y cultural, y entiendo que necesité educarme para la supervivencia, pero llegaron tiempos mejores, y llegó el tiempo del cambio, y llegó el tiempo de la abundancia económica, cultural, democrática, y sé que llegaron la LODE, y la LOCSE, y la LOCE, y la LOE, y ahora la LONCE, y no sé qué más, pero sé que siempre hubo, y habrá, educadores que siempre supieron y siempre sabrán cómo educar para el cambio, para la abundancia y para la crisis, y ojalá llegue pronto el momento en el que nunca más haya que educar para la supervivencia,
a pesar de todas las calamidades que están cayendo en estos tiempos sobre la educación en general y la educación pública en particular. Y sé que seguiré haciendo lo poco que puedo hacer, manifestarme cuantas veces sean necesarias a favor de una educación pública abierta a todos, con los recursos necesarios, con respeto a los profesores y a los alumnos, con atención a las humanidades, con respeto a la diversidad cultural y lingüística. Pero nunca olvidaré a los profesores y profesoras que consiguieron que, a pesar de todas las carencias, empezara a creer en mí mismo. Sé muy bien que las respuestas correctas son importantes. Sé que los profesores y profesoras que exigen las respuestas correctas merecen ser recordados con el mismo afecto y gratitud que los que cuidan y fomentan la creatividad. Sé que el hijo del director del penal del Puerto siguió siendo invencible en las respuestas correctas y habrá llegado a ser un excelente profesional en alguna disciplina tan asombrosa como el derecho, la ingeniería, la arquitectura, la medicina y la física. Y sé que, aunque quisiera y no quiero, no podría cambiarme por él. Sé que enseñar bien oficios es tan importante y útil para todos como enseñar bien derecho, ingeniería, arquitectura o medicina, pero la cultura humanística siempre nos prestará ayuda en la adversidad. Por eso sé que hay que cuidarla. A veces voy a colegios o a institutos o a cursos de verano a hablar de literatura o de educación o a hablar de igualdad y de respeto y dignidad para todos y a pedir que no haya jóvenes en el armario. A veces me sorprendo de lo mucho que ha cambiado todo y a veces me sorprendo de lo poco que ha cambiado todo. También sé, por ejemplo, que ya no hay servicio militar, que entrar en el ejército es voluntario y sé que ya no se admiten soldados, hombres o mujeres que no sepan leer y escribir, pero no sé si un soldado podría ya pedirle a un superior o a una superiora que le escribiera por él una carta a su novio, o si una soldada podría ya pedirle a una superiora o a un superior que le escribiera para ella una carta a su novia. Ojalá sí. Sé que ya en este país, un año tras otro, llega siempre, y a pesar de todo, el verano. Y con el verano llegan los cursos universitarios de verano. Y ahora llegan en medio de una situación más difícil para los que siempre lo tienen difícil. Difícil de pronto para muchos que no tuvieron dificultades casi nunca. Y nada difícil para los que en su momento aprendieron con mejores o peores artes a no tener nunca dificultades. Hay muchos nobles aprendizajes. Y el verano es un tiempo propicio para que ese aprendizaje cale también, no solo en nuestras cabezas, sino en nuestros corazones y en todos nuestros 5 sentidos. Porque a fin de cuentas, con el corazón, con la cabeza y con nuestros 5 sentidos aprendemos a vivir. Y de eso se trata, de aprender para vivir. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el señor don Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde del Ayuntamiento de San Roque. Buenas noches. Yo comenzaría diciendo si se pasa palabra, porque a ver quién se atreve ahora a hablar después de la intervención de esta excelente conferencia de Eduardo Mendicuti. Muchas gracias por estar en San Roque y muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Buenas noches, señor rector magnífico de la Universidad de Cádiz, don Eduardo González Mazo, señora vicerrectora de Proyección Internacional y Cultural, doña Marina Gutiérrez, señora teniente alcalde delegada de Cultura, señor don Eduardo Mendicuti,
señor subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, compañeras y compañeros de corporación, señoras y señores. Abrimos hoy esa puerta que cada año anuncia el curso de verano de San Roque, una iniciativa conjunta de la Universidad de Cádiz y del ilustre Ayuntamiento de San Roque que me honro en presidir. En este largo camino de más de 30 años hemos demostrado que la cultura es un bien por el que debemos apostar quienes tenemos la responsabilidad pública en los distintos niveles, tanto de la Administración como de la docencia. Ambas cosas van unidas y ambas se resienten cuando no se les presta la suficiente atención por los motivos que sean. No es el caso de San Roque, ni tampoco el de la Universidad de Cádiz. Con esfuerzo, con entrega, en momentos difíciles, abrimos esa puerta que deja entrar el aire del conocimiento. San Roque tiene en este curso de verano una de sus actividades culturales principales. En ella se dan cita a ciudadanos de distintos lugares, constituyéndose cada verano en punto de encuentro y de referencia imprescindible del mundo universitario de la provincia gaditana. Programa veterano y de calidad contrastada, es ya una realidad no solo de San Roque, sino de toda la comarca del Campo de Gibraltar. Desde los inicios en los primeros años de la democracia hasta hoy, hasta nuestros días, es el fruto de ese compromiso al que antes me refería. En aquel tiempo fueron los primeros ediles de la recién estrenada democracia. Hoy hemos hecho ese camino en un nuevo régimen de libertades, asumiendo el reto de llevar adelante este proyecto que cada año resulta más ilusionante. Porque es cierto que muchas veces las carencias, tanto económicas como culturales, se pueden solventar con ilusión y con la convicción necesaria de que la cultura es un derecho de la ciudadanía, y porque sin ilusión no se pueden afrontar programas como el que hoy nos ocupa. Como alcalde de San Roque siento una enorme satisfacción al compartir este inicio de una nueva edición del curso de verano de San Roque de la Universidad de Cádiz. Con ilusión y con trabajo ponemos los medios necesarios para que esta ciudad vuelva a ser cada verano uno de los centros culturales más activos de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Para el ayuntamiento que presido, el mejor fruto de ello es la participación que encontramos, esa alta participación en los distintos seminarios. La oportunidad de que los universitarios y también todas aquellas personas que participen de ellos puedan valerse de las enseñanzas aquí impartidas. Estoy seguro que con la variedad del programa y la valía de los distintos ponentes atraeremos a estudiantes y a oyentes. También quiero destacar esa interesante oferta que de forma paralela a la actividad académica se prepara. Música, teatro, literatura, exposiciones, todo viene a completar una oferta cultural de primer orden. Para finalizar, quisiera dirigirme a todos los sanroqueños que deseen participar de este curso de verano, para que utilicen el sistema de becas al que anteriormente se ha referido mi compañera, expresamente creado el pasado año para los residentes en el municipio de San Roque. Con ello hemos querido ampliar aún más el programa a todos los sectores de nuestra población, sin que suponga un costo económico para los vecinos de nuestra ciudad. A los más jóvenes, dirigirme para que no dejen de pasar esta oportunidad de aumentar el conocimiento y la preparación, sobre todo teniendo en cuenta las exigencias que en la sociedad actual se plantean. A los que llegan de fuera, desearles una buena estancia en nuestra ciudad y que sea productiva su participación en cada uno de los seminarios. Para finalizar, volver a agradecer a la Universidad de Cádiz, a la Delegación Municipal de Cultura, todo el trabajo realizado para la organización de esta 34ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Vaya por último mi reconocimiento para Antonio Javier González Rueda, que durante un buen número de años ha sido el coordinador universitario de la UCA en estos cursos, y también mi bienvenida a Salvador Catalán Romero, que asume dicha responsabilidad en esta presente edición. Finalmente, volver a agradecer a las empresas, a las asociaciones, a las instituciones colaboradoras que han mostrado su confianza en este gran proyecto, que es, sin frases huecas, un proyecto de todos y para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido alcalde, don Eduardo, vicerrectora y primer teniente de alcalde, subdelegado del Gobierno, autoridades, amigas y amigos, bienvenidos a esta inauguración oficial de la 34ª edición de los cursos de verano. Aquí estamos nuevamente, señor alcalde, es el cuarto año que estamos aquí, juntos, no sé, el año que viene. Nuevamente el inicio de la segunda quincena de julio en la Universidad de Cádiz es sinónimo para nosotros de reinicio, y es que el tiempo tiene un evidente componente cíclico. Sin embargo, una nueva edición de estos cursos de verano para nosotros no es un sinónimo de repetición. Precisamente es la garantía de continuidad para que esta iniciativa, caracterizada por la diversidad y multidisciplinaridad de contenido de nuestros reconocidos cursos de verano, tengan cada año su espacio. Con ellos, la Universidad de Cádiz reafirma su compromiso con una programación estacional que extiende nuestra actividad académica a lo largo del segundo tramo de cada mes de julio. La historia se repite, pero no de la misma manera. Es idéntico nuestro ánimo por estar a la altura. No varía la responsabilidad de nuestra universidad con esta ciudad y con esta comarca. Para nosotros el objetivo se mantiene inalterable, que San Roque figure con personalidad propia en el mapa de los cursos de verano de las universidades públicas españolas. Un desafío que es posible gracias a las singularidades y potencialidades de la comarca, que la convierten en un territorio único desde el punto de vista social, económico, demográfico y cultural, y, cómo no, a la implicación de su ayuntamiento con sus cursos de verano. El Ayuntamiento de San Roque y nuestra universidad son las dos instituciones tractoras de una iniciativa que cuenta con el respaldo de los principales agentes económicos, sociales e institucionales de la comarca. En este contexto hemos encontrado siempre el apoyo de un importante elenco de patrocinadores y colaboradores cuyos esfuerzos son esenciales para materializar la voluntad y hacer de este proyecto una realidad que cada vez está más consolidada. Gracias, por tanto, a todas las instituciones y a todas las empresas que aportan recursos y apoyos para que esta edición disponga de un programa de cursos marcado nuevamente por la diversidad de los temas y la calidad de los ponentes. Como ven, si hay un concepto que define la naturaleza de estos cursos, ese es el de la suma. Su programación es siempre el resultado de muchos esfuerzos, de muchas voluntades y de conocimientos. Solo aportando lo mejor de cada uno es viable construir cada mes de julio la estructura de unos cursos que conjuguen por igual la excelencia académica y la oportunidad social. Basta realizar un repaso por los contenidos y epígrafes de los seminarios que componen la oferta académica de esta edición, que contarán con la asistencia de casi 400 alumnos. En estos días, en las distintas aulas habilitadas en este magnífico edificio del Palacio de los Gobernadores, se hablará de los narradores andaluces de los 80, el branding de moda, Cartelles 20 años después, Gibraltar, Campo de Gibraltar, cómo normalizar las relaciones, la felicidad, nuevo objetivo de las neurociencias, equitación y discapacidad, el tráfico de contenedores y de rorro en el estrecho de Gibraltar, la arteterapia, la crueldad dentro del seminario de Carlos Castilla del Pino, energía y medio ambiente, las redes de transportes de energía eléctrica, la eficiencia energética en la industria y la eficiencia energética en el sistema eléctrico de potencia. Estos tres últimos seminarios nos colocan ante la evidencia de una doble realidad. Por un lado, la certeza de que el campo de Gibraltar es uno de los motores industriales de Andalucía y de España. De ahí la conveniencia de debatir y analizar sobre el presente y el futuro de la actividad relacionada con las empresas líderes asentadas en esta comarca. Por otro, estos ámbitos de estudio, al margen de los escenarios puntuales de análisis, constarán a partir del próximo curso académico con nuevos másteres oficiales que, verificados en los últimos meses, reforzarán la oferta y la singularidad académica del campus Bahía de Algeciras. En concreto, el máster en Ingeniería Industrial, el máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética y el máster en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 3 posgrados singulares, especializados y vinculados directamente con las potencialidades económicas e industriales de esta comarca y cuyo epicentro docente es la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Con ellos, nuestra universidad acomete con responsabilidad y decisión uno de sus objetivos esenciales, la docencia universitaria, la formación superior más especializada. Precisamente es una institución nacida para educar en conocimientos, capacidades, habilidades y valores, para formar a profesionales cualificados y a personas críticas, para educar para la vida
como resume el título de la conferencia de don Eduardo Mendicuti. Educación no solo en el hacer, sino en el ser. La universidad pública está guiada en todo momento por el propósito indefectible de formar personas capaces, pero también ciudadanos reflexivos, críticos, tolerantes y cívicos. Podrán recortarnos en todos, menos en dedicación, esfuerzo e ilusión. Gracias, Eduardo, por tu sensibilidad, por la luz reveladora de tu palabra, por poner voz con tu literatura a muchas realidades desenfocadas y por tu pensamiento crítico. Porque el pensamiento, como el paisaje de las dunas de tu Sanlúcar natal, es una realidad en movimiento conformado por millones de pequeñas partículas que son, en este caso, las ideas. Ha sido un privilegio contar con tu palabra y que hayas tomado la nuestra cuando te invitamos a pronunciar esta conferencia inaugural de esta edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y a todos los participantes en los mismos, además de aprovechar la formación académica, os deseo que disfrutéis de San Roque y del todo el campo de Gibraltar a lo largo de estos días. Y no se me puede olvidar a todo nuestro vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural y a toda nuestra extensión universitaria que ponen tanta dedicación y tanto esfuerzo en el desarrollo de estos cursos. Os deseo a todos los que participéis en estos cursos una feliz estancia entre nosotros. Muchas gracias a todos y buenas noches. Sí, yo estoy.